Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Te doy la más cordial bienvenida a tu espacio, Ciencias Bíblicas y Raíces Mesopotámicas, a raíces mesopotámicas de la fe hebrea, de la fe cristiana y de la fe islámica. Todas estas confesiones de fe hunden sus raíces en Mesopotamia. Allí es donde surge la revelación primaria. Y por supuesto que esa revelación primaria es la cananea, la ugarítica, la que nos habla en tablillas cuneiformes, en escritura cuneiforme, nos relata sobre el Dios El, el Dios El, el Elión, el Altísimo, el Shaddai, el Todopoderoso, el Olán, el Rey del Universo, el Olán. Y luego también vamos a encontrar posteriormente en otras evidencias arqueológicas, tanto en Egipto como en la región de Edom. Allí vamos a conseguir evidencias sobre el dios Yahú, Dios de Edom, Dios de Madián, de la región de Madián, de Seir, del monte Parán. De allí viene esta divinidad, Yahú. Y mientras que Elión es una divinidad cananea, ugarítica, pero conocida, por supuesto, en toda Mesopotamia, porque los dioses de una región eran reconocidos también como dioses en otras regiones. Pero hoy no vamos a hablar de este tema. Hoy vamos a estar hablando de este personaje que está acá. ¿Quién es este personaje? Fue conocido, fue noticia viral a nivel global como Hizquillahu ben David. Hizquillahu ben David, ¿no? Se habló de él con referencia a ser un falso Mesías, de ser el anticristo, y posteriormente se anunció su muerte. Y por supuesto creó como una paranoia en el pueblo cristiano, en el cristianismo global, una alarma. Apareció el falso Mesías, el anticristo, ¿no? Y en realidad, ¿quién es este hombre? ¿Quién es? Por eso es que nosotros no podemos llevarnos de falsas matrices de opinión. Por ahí llaman falsos positivos también. Bien, entonces su verdadero nombre es Lomo. Es Lomo. Pudiéramos decir que este nombre tiene su raíz como en Salomón. Es Lomo Yehoudá Beri. Esta es la forma como se pronuncia el nombre del personaje. Shelomo, Shelomón o Shalomón, ¿no? Yehoudá Beri. Y como ya sabemos, entonces fue confundido con Hizquillahu ben David, que en realidad Hizquillahu ben David es un descendiente de David y fue rey de Israel aproximadamente por allí, por el siglo VII. El rey Hizquillahu ben David, el cual fue tenido también como Mashiach,
fue tenido como Mashiach de Israel. El día de hoy queremos aclarar algunos puntos por qué hubo una falsa información respecto a esta persona. Primeramente por los siguientes puntos. Mashiach de Israel, de un pueblo, de una nación, no es igual a Cristo, a Jesucristo, de una religión que es el judaísmo. No. Cuando estamos hablando de el Mashiach, del Israel histórico, estamos hablando del Israel histórico, de el Israel que tiene su origen allá en el Israel bíblico. Estaríamos hablando del Israel, por supuesto. Ahí tenemos una nación de Israel. Ese no es el Israel bíblico. Pero estas personas están vinculadas por medio de la genealogía, de la descendencia racial, están vinculados a aquel antiguo Israel. Entonces, de la misma forma como se elegía, el Mashiach es de una nación y es el primer mandatario de la nación. Eso hay que aclararlo. Mashiach es primer mandatario nacional y primer mandatario nacional de una nación, ¿yo? No de una religión, En ese caso no podemos hablar de el Mashiach del judaísmo, que si lo hay definitivamente es falso, porque en la Biblia no aparece un Mashiach del judaísmo, ni aparece un Mashiach del cristianismo tampoco, aparece un Mashiach de un pueblo, de una nación. Pero ese Mashiach, para ser reconocido Mashiach de un pueblo, tiene que cumplir con unos requisitos. Si no cumple con esos requisitos, no se le da el reconocimiento de Mashiach, sin importar que esa persona sea de raza hebrea. Puede ser de raza hebrea, puede haber muerto y resucitado, puede hacer cualquier tipo de milagros, y eso no es suficiente para que sea reconocido Mashiach. No es suficiente, no señor. Entonces, un ser venido, bien sea de la tierra o de fuera de la tierra, que aparezca haciendo milagros, que aparezca mostrando señal de los clavos, de las heridas, de haber muerto por los pecados de la humanidad, esa persona no puede, o ese ser no puede ser reconocido Mashiach de una nación simplemente por eso, porque viene de afuera, del espacio exterior, porque ha resucitado, ha muerto y resucitado, porque ha hecho milagros. No, porque tenemos que recordar que Yahú Sabaoth entregó un libro con unas instrucciones para un pueblo. Él le ha dado unas instrucciones por escrito al pueblo, y entre esas instrucciones están los requisitos, están presentes los requisitos para que alguien sea reconocido Mashiach de Israel, de la nación de Israel. Bien,
Porque como estamos aclarando, Mashiach no es un personaje espiritual, no es un personaje divino, es un primer mandatario nacional, es una figura política que le toca administrar una nación, el Mashiach. ¿Y cuál es el primer requisito para ser reconocido un hombre reconocido Mashiach de Israel? ¿Cuál es el primer requisito? El primer requisito, en este caso, mis queridos ajín, se los voy a decir de manera más directa para que lo puedan entender, es tener un padre humano. Ese es el primer requisito, es tener un hombre, un ser humano como padre. Te dirá, pero bueno, ¿y eso qué es? ¿Vio? A mucha gente no le cabe esto porque tratan de entender desde el cristianismo, tratan de entender las escrituras hebreas. Las escrituras hebreas, mis queridos ajín, mis queridas ajayot, no se entienden desde el cristianismo. Queridos y queridas seguidores, suscriptores y suscriptoras de este canal, las escrituras hebreas no se entienden desde el cristianismo, ni siquiera desde el judaísmo se entienden. Son religiones, mientras que la verdadera creencia, la primera fe, la fe primaria, la fe primordial, no habla de religiones, sino de un pueblo que tiene un contrato, convenio con el Eterno, con Yahuwah Sabaoth. Eso tenemos que entenderlo. Entonces voy a aclarar por qué el primer requisito que aparece en la Tanakh es que tiene que tener un padre humano. Vamos a ver. Punto número 1. ¿Por qué un padre humano? Porque por medio de un padre humano es la única forma posible que pueda ser descendiente de la tribu de Yahudá. Sin padre humano es imposible. Y voy a explicar esto. En Israel y en la escritura hebrea, recuerden que las instrucciones muy claras y precisas de Yahuwah Sabaoth, este libro de la alajá, de la ley, no se apartará de tu boca y meditarás en él de día y de noche. De día y de noche meditarás ¿en qué? En el libro, para poner por obra todo lo que en él está escrito, porque así te irá bien y harás prosperar tu camino. Entonces el pueblo tiene que obedecer es lo que está en el libro, porque son instrucciones que ya fueron dadas hace milenios, mis queridos ajín. Entonces van a venir a tomar algo nuevo que no aparece en el libro, sino que aparece en las doctrinas y en los dogmas de religiones. No, eso no se puede. ¿Qué dice el libro? El libro que el Mashiach tiene que venir de la descendencia de David. ¿Y a qué tribu pertenecía David? A la tribu de Yahudá. Ahora, en la cultura hebrea, si una mujer judía toma como marido o se entrega a un hombre para que sea su marido y ese hombre es un romano o un goyi de cualquier nación, ¿el niño es israelita? Sí, por supuesto que es israelita, pertenece a la nación, es reconocido como israelita, como integrante de la nación. Pero ese niño no tiene tribu. No.
La mujer pertenece a una tribu porque ella es hebrea, pero ella no puede traspasar la tribu al hijo de un hombre extranjero. No, ella no puede. Ella recibió la tribu, la recibió por su padre. ¿Ya? Ahora ella se unió a un hombre goyim que no tiene tribu, no tiene ninguna tribu, es un extranjero, por lo tanto no da tribu. Entonces el hijo, en este caso, pasa a ser un israelita sin tribu. ¿No? Esa es la verdad jurídica, de acuerdo a la halajá, que es la ley. ¿Vio? Ahora, si un hombre hebreo toma una mujer goyim, una mujer griega, se une a ella y le engendra un hijo, ese niño es israelita y también hereda la tribu del padre. Hereda la tribu del padre también, porque el hombre es el único que otorga tribu. Si el hombre es de la tribu de Yahudá, el niño será de la tribu de Yahudá, aunque su madre sea gentil. ¿Vio? Lo que pasa con Booz y la moabita, Ruth la moabita. ¿Vio? La descendencia de Booz pasa a tener tribu. La tribu de Booz pasa a la descendencia que él engendra por medio de Ruth la moabita. ¿Vio? Pero no ocurre así con la mujer. La mujer no, cuando la mujer se une a un hombre extranjero, ella no puede otorgar tribu. Entonces la descendencia de David, para ser de la tribu de Yahudá, obligatoriamente, mis queridos ajín, esto tenemos que aceptarlo, tenemos que ser adultos, tenemos que ser maduros, no nos podemos dejar manipular y engañar por el cristianismo y por las religiones, no. Para ser Mashiach, primeramente tiene que tener un padre humano. ¿Vio? Por eso es que para nosotros, israelitas del sur en América, el padre verdadero de Yahushua Nazareno es Yosef. Yosef de la tribu de Yahudá, descendiente del rey David, y eso es lo que legitima su mesianismo. ¿Vio? Entonces, para caer ahora en este personaje, ¿vio? Shelomo Yahudá Beri, mejor conocido como Hizquillahu ben David, porque Hizquillahu ben David no es verdad. No existe ahorita ningún Hizquillahu ben David, Mesías falso, anticristo. No, eso no existe. ¿Quién es este hombre? Este hombre es un Yanuca. ¿Qué es un Yanuca en Israel? Un Yanuca en Israel es un niño prodigio. Es un humano excepcional. Por eso es que él atrae la atención poderosamente de todo el rabinato judío. ¿Yo? Porque es algo que no es común un ser de este tipo. Ahora se dice que él, el Yanuca, está haciendo milagros. Está haciendo sanidades, está haciendo prodigios. Entonces usted me dirá, bueno, ¿y eso no lo califica para ser Mashiach de Israel? No. Puede ser un niño prodigio, puede ser un Yanuca, puede resucitar muertos, puede morir él y resucitar, pero eso no es suficiente para probar su condición mesiánica. No, señor.
no se lo aceptaría. Ni siquiera el rabinato judío le aceptaría a esta persona que reclame ser el Mashiach. Porque no es cosa de reclamar, es cosa que tiene que demostrar. Tiene que demostrarlo con las pruebas, con las evidencias. ¿Y cuáles son esas evidencias? Bueno, en primer lugar, la documentación, o sea, la genealogía. Desde David hasta su persona, pasando por su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, y así hasta llegar allá. Tiene que tener en orden toda, completamente toda su genealogía. Si le falta uno, no califica. No califica. Dirá, qué bárbaro. Claro, estamos hablando de requisitos de acuerdo a la halajá, a la ley. Y una prueba de esto, mis queridos Jajín, es cuando se fue a la elección de el sacerdocio levítico en tiempo de Esdras. Se presentaron gran cantidad de gente, de hombres, se presentaron como levitas. Pero no basta con que se presenten como levitas y que muestren unas cuantas generaciones de levitas. No, tienen que presentar su generación hasta allá, hasta Aarón, hasta Aarón mismo. Tienen que presentar su genealogía. Entonces, hubo un grupo que logró presentar sus genealogías completas y esos calificaron para el sacerdocio. Pero aquellos que no pudieron cumplir con ese requisito, definitivamente, mis queridos Jajín, quedaron por fuera, siendo levitas. Siendo levitas verdaderos, ellos entendían que eran levitas, defendían su condición de levita, pero eso no es una cosa de que usted crea que es levita. Usted tiene que demostrarlo. Y demostrarlo con la documentación respectiva. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces no vamos a creer de que el Mashiach de Israel es una persona que se presenta y dice: yo soy el Mashiach, crean en mí. Y voy a hacer todos estos milagros. O ustedes me van a ver descender del cielo, y yo les voy a mostrar las heridas, y al mostrarles las heridas, esta es la prueba, la evidencia de que yo soy el Mashiach. No. Eso no es de acuerdo a la halajá, de acuerdo a la ley. El Mashiach de Israel es de acuerdo a la ley de Yahú Sabaoth. Ahora, el consejo del rabinato judío que está allí presente en Israel, que tienen en su poder parte de las genealogías que se han conservado a través de los siglos y que son quienes se entienden como autoridades halágicas para decir: esta genealogía es auténtica, es verdadera, y no nos queda otra cosa que aceptar que esta persona cumple este requisito primordial. Ha demostrado ser de la tribu de Yahudá, descendiente de David, y por lo tanto cumple el primer requisito para ser Mashiach de Israel. Entonces, mis queridos Jajín, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se presente el Mashiach de Israel, y presente sus requisitos, por supuesto, definitivamente que va a ser reconocido como Mashiach.
ha presentado los requisitos halágicos. Ahora, el pueblo cristiano, confundido, porque ellos lo interpretan desde el cristianismo, dirán, bueno, este es el anticristo. Este es el anticristo. Quiero aclarar eso. Ahora, ese es el Mashiach de Israel. Pero de ese Israel, sus condiciones, de acuerdo al halajá. Ahora, tenemos que recordar una cosa, que aparte de ese Israel, nación, ¿vio? Que en el siglo I de Mashiach era nación, y nación conquistada por el Imperio Romano, ¿vio? El Imperio Romano era el que colocaba al sumo sacerdote, era el que nombraba el Sanedrín, todo eso, ok, ¿vio? Una nación, el primer mandatario nacional de la nación. Ellos eligen, mediante aprobación de los requisitos, el primer mandatario de su nación. Correcto, está bien. Ese es su Mashiach. Ahora, tenemos que recordar que Yahushua HaMashiach levantó una pequeña nación dentro de esa nación, tomando una parte de ella denominado el remanente de Israel. Eso no quiere decir que los demás no quedaron organizados como nación, sí quedaron como organizados como nación, pero quedaron cortados. Ya dejan de ser nación del Eterno, siguen como nación, aceptan su primer mandatario nacional, se coloca enfrente de ellos, está bien. Pero esa no es la nación de Yahushua HaMashiach. La nación de Yahushua HaMashiach nace a partir de un remanente donde ellos quedaron excluidos por no haber aceptado al verdadero Mashiach que Yahú Sabaoth les envió, y evidentemente probado que viene del linaje de David y de la tribu de Yahudá. Luego se presenta la teología cristiana, que entonces le quita uno de los requisitos, el requisito más importante se lo quita, que es ser descendiente de David por la tribu de Yahudá, que solamente es posible por un padre humano. Eso se lo quita el cristianismo, para crear una figura divina, deificar una figura y crear una religión. Entonces, Yahushua HaMashiach, con el remanente, el que lo recibió como primer mandatario, lo recibió como rey, lo aceptó como su rey, porque Mashiach es rey. Entonces él pasó a ser el rey del remanente, única y exclusivamente el rey del remanente, que lo aceptó. Los demás dijeron, no tenemos más rey que César. Bueno, este remanente creció con la injerción de los gentiles y se convirtió en la verdadera nación de Israel para Yahú Sabaoth. De manera que ya nosotros tenemos nuestro Mashiach, Yahushua Nazareno, de la tribu de Yahudá, descendiente del rey David por su padre Yosé. Este es el Mashiach histórico, el Mashiach de Israel, su majestad, su alteza real, Yahushua HaMashiach. Entonces, para nosotros no nos preocupa Israel del sur. No nos preocupa si el pueblo de Israel del Medio Oriente reconoce a este hombre, Shelomo Yehudá Beeri, como su Mashiach. No hay problema, es su primer mandatario, pero no es el Israel de Yahú. Así es que dejamos para tu reflexión, para tu análisis, todo esto, porque en el próximo vídeo vamos a estar hablando de algo muy importante, ¿yo? Porque la aparición de este Mashiach nos marca también
el cumplimiento de un tiempo, Si este hombre es reconocido Mashiach, de este Israel, que es un Israel secular, vamos a ir hablando en el próximo vídeo ahora, para distinguir lo que es Israel hebreo de un Israel judío. Hebreísmo y judaísmo. Vamos a hablar de hebreísmo y judaísmo, las diferencias. Recuerden que el judaísmo es una religión. Como religión es un modelo de vida, pero de vida religiosa, igual que el cristianismo. Pero entonces vamos a marcar las diferencias entre hebreísmo y judaísmo. En el próximo vídeo vamos a estar hablando sobre este tema para que podamos entender estos dos modelos de nación. El primer Israel, te puedo decir que es un Israel sin judaísmo. El judaísmo empieza con Esdras. Así es que si tú quieres ser judío, estás luchando, trabajando, esforzándote por ser judío, quiero decirte que no es lo primario. No es lo primario, no es tampoco lo verdadero. Será hasta una próxima oportunidad. ¿Dónde consigues tu mayor información sobre este tema del Mashiach verdadero, sus requisitos, su diferencia con la figura teológica llamada Cristo, Jesucristo, para tú poder con profundidad diferenciar y reconocer al verdadero Mashiach y ser libre del dominio de la religión, que la religión es sufrimiento, es abstención de todo aquello que le da disfrute, que le da sentido a la vida? La religión es dolor. La religión viene siendo sufrimiento. Nuestro Padre Celestial lo que tiene reservado para nosotros es que nosotros seamos felices. La felicidad, no el dolor, no el sufrimiento, no las lágrimas. No tener que estar suplicando, no tenemos que suplicar. Un padre no necesita que se le suplique. El padre ama a sus hijos y es feliz con darle todo aquello que produzca la felicidad de su familia. Entonces, nuestra Biblia Kadosh Israelita del Sur, la fuente de información primaria, para que tú puedas establecer esta diferencia entre el Mashiach judío, el Cristo de la religión cristiana y el verdadero Mashiach del verdadero Israel. Biblia Kadosh Israelita del Sur, puede solicitarla ya a nuestro número de WhatsApp con sus notas, sus comentarios, sus imágenes de arqueología, de apoyo. Revisión 5999. Será hasta una próxima oportunidad. Que nuestro Abba Kadosh te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Un abrazo y un beso santo para todos y para todas. Hasta pronto.